sociales. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por conectarse a esta hora a el estudio del libro del profeta Daniel. Y vamos a dar un aplauso de gloria a Dios por la vida de todos ustedes. Qué bueno que están acá. Vamos a cantar este canto precioso que exalta el nombre del Señor. Te amo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Hoy vengo a adorar, postrado ante tu altar. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, a ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre esta tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Te amamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te exaltamos y levantamos nuestras manos delante de ti. Te lo decimos una vez más. Te amo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Hoy vengo a adorar, postrado ante tu altar. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, a ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre esta tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Eres todo para mí, eres el alfa y la omega, eres el rey sobre esta tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme.
Aleluya. Gracias, Señor, por entregarte por cada uno de nosotros. Te amamos, Padre. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Muy bien, ¿están listos para el estudio de la Biblia? El capítulo que vamos a estudiar hoy es uno de los más difíciles de toda la Escritura. No solo de toda la Escritura profética, sino de toda la Biblia. Nos encanta estudiar el Salmo 23, el Salmo 91, Juan capítulo 4, la historia de la Samaritana. Claro, son pasajes hermosos, preciosos. Pero casi nunca se escucha una predicación de Daniel capítulo 11. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Preparen sus Biblias en Daniel capítulo 11 para que se den una idea de la magnitud del alcance de esta profecía y de la dificultad que tiene. Voy a leer todo el capítulo completo. Es un capítulo largo, son 45 versículos. Entonces, si ustedes comprenden algunas secciones de esta profecía, subráyenlas. Esto está hablando de aquello, mira, esto le entendí por aquí, acá está hablando de tal cosa. Si ustedes no entienden, no se preocupen. Entonces no subrayen nada. De todas maneras vamos a intentar explicarlo en las siguientes 3 o 4 clases, ¿de acuerdo? Y si no le entiendes, no te desesperes. No digas, este pasaje es muy difícil, ya mejor vamos a estudiar otra cosa, pastor. No. El predicador fiel de la palabra de Dios predica expositivamente, sin saltarse ni un solo versículo de la Biblia. Porque es muy fácil predicar así. El Evangelio de Mateo, y este pasaje es muy bonito, Nicodemo, Juan capítulo 3. Pero cuando habla Jesús de los tributos o cuando habla de la profecía, eso me lo salto porque está muy difícil. No. Tú no te puedes saltar nada porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Están de acuerdo? Vamos a leer Daniel capítulo 11. Lo voy a leer despacito. ¿Ok? Aquí vamos. Recuerden que Daniel 11 es la continuación del capítulo 10, la preparación que el ángel Gabriel le da a Daniel para recibir la profecía de Daniel capítulo 11. Dice así, Daniel 11. Y yo mismo, está hablando el ángel, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad, le dice el ángel a Daniel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído a sí mismo, su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y se volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente
e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Verso 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá pues su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira,
porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Le entendieron? Qué hermoso es leer la palabra de Dios, ¿verdad? Capítulos completos. Vamos a intentar explicar de qué se trata todo esto. Este es uno de los capítulos, como les decía, más complicados, más profundos de todas las escrituras en cuanto a la profecía se refiere. Lo primero que vamos a decir es que el capítulo 10 fue una introducción al capítulo 11. En el capítulo 10, si ustedes recuerdan, se aparece un ser angelical delante de Daniel. Daniel cae al piso, exhausto, y este ángel lo levanta y le dice: prepárate, Daniel, porque te voy a dar la cuarta y última visión del libro. Recuerden que el libro de Daniel contiene 4 visiones o 4 revelaciones proféticas. Ya estudiamos las anteriores 3. Entonces, ahorita en el capítulo 11 vamos a adentrarnos a la cuarta y última visión que se le da a Daniel. Bueno, quiero decirles que este capítulo 11 empieza con los eventos en los días del rey Darío de Media. Apúntenlo, ¿sí? Entonces, el capítulo 11 incluye profecías del rey Darío en el año 539 antes de Cristo, y se extiende hasta los días de Antíoco Epífanes, hasta el versículo 35. En otras palabras, de Daniel 11:1 a Daniel 11:35, los eventos que se incluyen son la historia del rey Darío, de todos los reyes que siguieron a Darío, de los pueblos que conquistaron a Babilonia, los medios, los persas y los griegos, hasta los días de Antíoco Epífanes, que más o menos fueron del año 175 al 164 antes de Cristo. Entonces estamos hablando desde el 539 hasta el 164 antes de Cristo. Están incluidos en Daniel 11 del 1 al 35. Ahora, del versículo 36 al 45 que acabamos de leer, esta segunda sección de Daniel 11 trata acerca del último gobernante que estará al mando en el mundo justo antes de que el Señor Jesucristo aparezca en su segunda venida. Entonces voy a repetirlo para que nos quede muy claro. Daniel 11 se divide en 2 secciones. La primera sección, del versículo 1 al versículo 35, abarca los eventos históricos desde Darío de Media, año 539 a.C., hasta Antíoco Epífanes, año 164 a.C., más o menos unos 400 años, ¿de acuerdo?, de historia. Y del versículo 36 al 45, la segunda sección del capítulo 11 trata acerca del último gobierno que habrá en el planeta Tierra justo antes de la venida del Señor Jesucristo.
habla específicamente acerca del anticristo. Quizá algunos de ustedes pudieron darse cuenta de eso en la lectura del versículo 36 al 45. Después, en el capítulo 12, Daniel recibe más revelación acerca del reino milenial de Jesucristo. Y ahí en el capítulo 12, Daniel habla de 1335 días, esto lo vamos a ver más adelante, que seguirán después de la tribulación. Cuando la tribulación termine y Cristo venga a establecer su reino, habrá un espacio de tiempo intermedio entre la tribulación y el establecimiento del reino milenial de Cristo de 1335 días. Va a ser un proceso, un tiempo para que las cosas se preparen, que la tierra se restaure y Cristo pueda establecer ya su reino aquí en la tierra. Probablemente ninguna otra parte de las Escrituras presenta más detalle en las profecías que Daniel capítulo 11, ¿sí? Desde luego, todos los teólogos liberales y los críticos de la Biblia, los que no creen en la Biblia, han atacado tremendamente a este capítulo 11 de Daniel. Quiero leerles lo que dice el doctor John MacArthur en su Biblia de estudio, abro comillas, dice: los detalles de este relato profético son tan minuciosos y tan precisos como se ve en su confirmación histórica, y los críticos incrédulos han insistido sin evidencia alguna en que este Daniel 11 fue escrito 400 años después de Daniel, lo cual convertiría al profeta en un farsante. El hecho es que el ministerio profético de Daniel va desde su tiempo hasta el anticristo, al final de los tiempos, y es ciertísimo. O sea, ¿qué dicen los críticos? ¿Qué dicen los liberales? Los que no creen en las profecías dicen: no es posible que el capítulo 11 haya podido ser escrito por un muchachito judío en el año 600 antes de Cristo. Imposible. Porque en el capítulo 11 detalla todos los hechos históricos con gran detalle de todo lo que pasó desde el año 600 hasta el año 100. ¿Cómo supo Daniel esto? Esto no puede ser, dicen los críticos. Daniel en realidad es un farsante, fue un falso profeta que vivió en el año 100 o en el año 200, cuando ya habían ocurrido todos estos hechos y nada más los registró. ¿Sí? Daniel es como un periódico que está registrando lo que ya pasó, es un falso profeta. Es lo que dicen los críticos. ¿Tú qué crees? ¿Que Daniel sí escribió en el año 600 o será un falso profeta? Bueno, esto es un pleito que lleva 21 siglos. Anoten ese nombre, un filósofo pagano que se llamó Porfirio. Porfirio vivió del año 232 al 304 después de Cristo. 232 al 304 después de Cristo. Y este filósofo pagano atacó mucho al libro de Daniel, diciendo que era un libro falso, ¿sí? Porfirio estableció el hecho de que la historia conocida hasta sus días correspondía perfectamente a la revelación profética de Daniel capítulo 11 del 1 al 35, y que la exactitud de los datos que dio Daniel era tal que nadie podría haber profetizado eso desde el año 600 antes de Cristo. Entonces Porfirio enseñó que los eventos descritos en Daniel debieron haber sido escritos en el siglo II antes de Cristo, no en el siglo VII antes de Cristo. Entonces Porfirio decía: Daniel es un impostor, Daniel es un mentiroso, Daniel ni siquiera existió. Lo que están leyendo en el capítulo 11 es un registro del siglo II antes de Cristo, cuando ya habían ocurrido todos estos eventos. Más adelante, gracias a Dios, nació un gran teólogo, apúntenlo, que se llama Jerónimo. No sé si aquí en la Ciudad de México alguien ha manejado por allá por el eje de San Jerónimo, ¿verdad? Que creo que es el eje 6 sur, algo por allá, ¿no? El 10 sur, algo así. Bueno, ¿de dónde salió esto de San Jerónimo? Bueno, la Iglesia Católica tomó el nombre de Jerónimo, que era un gran teólogo, y lo santificó, o sea, lo hizo un santo, ¿no? Pero en realidad este fue un personaje histórico. Jerónimo nació en el año 342 antes de Cristo y murió en el 420 antes de Cristo. Ahí hay una ilustración de Jerónimo que estamos viendo ahí escribiendo sus libros. Y Jerónimo, aunque pertenecía a la Iglesia oficial de Roma, recibió un encargo del Papa. El Papa le pidió que tradujera la Biblia
Y entonces Jerónimo tomó los originales textos en hebreo, en arameo, en griego y tradujo la famosa versión de la Vulgata Latina. No se han escuchado ustedes esa versión de la Biblia, que es de las más famosas y que se usó en la Iglesia Católica, hasta la fecha se usa la Vulgata Latina. Entonces Jerónimo tradujo la Biblia al latín. Y Jerónimo era un gran estudioso del libro de Daniel, igual que nosotros, fíjense, pero él en el siglo IV y V después de Cristo. Entonces Jerónimo escribió un comentario completito al libro de Daniel desde el año 300 y pico, 400 después de Cristo, que fue el comentario estándar, el más utilizado, el más estudiado por todo el cristianismo durante más de 1000 años. Y hasta la fecha se sigue estudiando el comentario al libro de Daniel de Jerónimo. Increíble. Y en ese comentario, escrito en el año 380, 400, Jerónimo defiende la autenticidad de Daniel y dice: ¿saben una cosa? Daniel es un libro verídico, sí fue escrito por el profeta en el siglo VII antes de Cristo y no es ninguna falsedad. Tenemos que creer en lo que el profeta escribió. Qué maravilla, ¿verdad? Un teólogo llamado Wilbur dice acerca de este comentario de Jerónimo lo siguiente, abro comillas, dice: la obra individual más importante producida por los padres de la iglesia sobre cualquiera de los escritos proféticos del Antiguo Testamento, comentando el texto hebreo original y mostrando un dominio completo de toda la literatura de la iglesia sobre los temas tocados hasta el momento de la composición, es sin duda el comentario de San Jerónimo sobre el libro de Daniel. Y les tengo una noticia, ayer lo busqué por internet, comentario de Jerónimo al libro de Daniel, y que me lo encuentro, hermanos, y que lo compro. Ahí ya lo tengo en mi computadora, después se los comparto si es posible, porque es un comentario extraordinario. Bueno, entonces la controversia entre Jerónimo y Porfirio ha caracterizado la discusión teológica para determinar si Daniel es falso o si es verdadero. Entonces desde el siglo II más o menos ha sido un pleito esto hasta la fecha, y todavía hay teólogos liberales que piensan que Daniel es una falsedad. ¿Qué postura vamos a tomar nosotros en este estudio, hermanos? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos indique si es prudente creer en Daniel capítulo 11 como palabra profética segura o si debemos de dudar de estos escritos. Abran su Biblia en la segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 al 21. Miren lo que dice aquí este texto maravilloso. Segunda Pedro 1, 19 al 21. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura. Amén. ¿Sí me siguen? A ver, otra vez. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética a la que se refiere Pedro? Las Sagradas Escrituras. Los 66 libros de la Biblia. Dice Pedro, esta palabra es segura. Háganle caso, como una antorcha que alumbra. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿sí? Nadie puede tomar e interpretar como se le dé la gana las profecías, ¿sí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró o movió a los hombres de Dios para escribir lo que escribieron? El Espíritu Santo. ¿Quién entonces movió o influenció a Daniel para escribir lo que escribió? El Espíritu Santo. Y en 2 Timoteo 3:16, apúntalo también por favor, 2 Timoteo 3:16 y 17, el apóstol Pablo
dice las siguientes palabras. Estos textos apréndanlos de memoria, son muy importantes. Son los dos textos principales que hablan acerca de la inspiración y veracidad de la Biblia. 2 Pedro 1, 19 al 21 y 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Subráyalo. Toda la escritura. ¿Qué es toda la escritura? Los 66 libros de la Biblia. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la Biblia, fíjate bien, cada letra, cada palabra, cada frase, cada idea, cada concepto, cada capítulo de la Biblia son inspirados por Dios. Digan inspirados. Esta palabra inspiración, subráyala ahí en el versículo 16, es la palabra griega theopneustos, theopneustos en griego, que significa exhalada de la boca de Dios o salida de la boca de Dios. En otras palabras, el hecho de que la Biblia sea inspirada quiere decir que Dios abrió su boca y sopló, salió de él mismo, salió la palabra, cada letra, cada palabra, cada artículo, cada adjetivo, cada sustantivo, cada tiempo verbal, cada idea, todo salió de la boca de Dios. Noten entonces cómo no hay hombres inspirados, sino que hay palabra inspirada. Lo que es inspirado no es el hombre. En 2 Pedro la palabra, cuando dice que los hombres fueron inspirados, quiere decir que fueron movidos, que fueron influenciados, que fueron empujados, por decirlo así, por Dios para escribir lo que sí es inspirado. Lo que sí es inspirado es la palabra, ¿de acuerdo? Entonces cuando Dios sopló y abrió así su boca el Señor y sopló, no salió el apóstol Pedro, no salió Mateo, no salió Juan. Lo que salió fue la palabra de Dios. Y ellos fueron movidos para escribir lo que salía de la boca de Dios. Por eso podemos estar seguros que este libro es la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levanta así tu Biblia y di conmigo: esta es la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Oh, esa frase me encanta, ¿verdad? Siempre hago lo mismo con mis discípulos. Porque es cierto, cuando la Biblia habla, es Dios el que está hablando a tu vida, ¿sí? El otro día viene un jovencito y: pastor, es que yo no escucho la voz de Dios. ¿Cómo puedo hacer para oír la voz? Es más, quiero escuchar la voz audible de Dios, pastor. Le dije: a ver, siéntate, abre la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz audible de Dios? Sí, léela en voz alto. Lee la Biblia en voz alto. Ahí estás escuchando la voz audible de Dios, ¿no es cierto? Ahí está la voz de Dios. Bueno, después de estos versículos tenemos que llegar a la irrefutable conclusión de que Daniel capítulo 11 no es una falsedad, que fue escrito por un profeta hebreo en el año 600, que fue inspirado, fue movido por Dios para recibir esta revelación profética increíble que Porfirio no pudo creer y muchos teólogos no pueden creer, y que demuestra que Daniel vio con anticipación todo lo que se venía hacia el futuro al pie de la letra. Amén, hermanos. Si dicen amén es porque están disfrutando este estudio. Bueno, ahora sí vámonos al versículo 1. Después de esta introducción, que espero que haya sido de mucha ayuda para tu vida, vámonos a Daniel capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice aquí? Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Pregunta: ¿quién está hablando? Está hablando el ángel de la revelación del capítulo 10, que habíamos quedado que con gran seguridad era Gabriel, ¿se acuerdan? Entonces es Gabriel el que todavía está hablando con Daniel. Este versículo 1 en realidad yo considero que debía haber sido el versículo 22 del capítulo 10, el último versículo del capítulo 10, pero por alguna razón lo pusieron al principio del capítulo 11. Está bien. Entonces, quien está hablando aquí es el ángel que apareció en el capítulo 10, verso 18, y declara su apoyo para confirmar y fortalecer a Darío de Media durante su reinado
en Babilonia. Recuerden que el rey Darío había conquistado ya a los babilonios, al hijo de Nabucodonosor lo había destronado ya, y los medos persas ya habían tomado control de Babilonia. Entonces aquí el ángel le dice a Daniel: ¿sabes qué, Daniel? Yo mismo he venido para fortalecer y para animar al rey Darío. El rey Darío está puesto ahí porque Dios es soberano y Dios quiere que él gobierne. ¿De acuerdo? Vamos al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y ahora, Danielito, ven para acá. ¿Ya te recuperaste? Sí, ya me recuperé. Ok, yo te mostraré la verdad, dice el versículo 2. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí empieza la profecía de los gobiernos de los medos y los persas desde Darío hacia el futuro. Apunten, la profecía decía que vendrían 3 reyes de Persia después de Darío. Apunten los nombres de estos 3 reyes. El primer rey fue Cambises. Cambises, a ver si podemos ponerlo en la pantalla también para ayudarlos un poquito. Este rey Cambises reinó del año 529, ahí está en la pantalla, hasta el 522 antes de Cristo. Reinó después del rey Darío, ¿de acuerdo? Este rey Cambises no se menciona en el Antiguo Testamento. No sabemos nada de él en la Biblia, pero en los libros de historia de los medos y los persas sí se menciona. El segundo rey, después de Cambises, fue un tal Pseudo-Smerdis, así se llamaba ese rey, Pseudo-Smerdis, que gobernó el imperio medo-persa desde el año 522 hasta el 521, o sea, un añito nada más. Solamente un año duró. Tampoco se menciona a este rey en las escrituras. Y el tercer rey fue Darío I Histaspes, que se menciona en la Biblia en Esdras capítulo 5 y Esdras capítulo 6, y gobernó en el imperio de los medos y los persas del año 521 hasta el 486 antes de Cristo. ¿Okay? Esos son los 3 reyes que se mencionan en el versículo 2. Voy a leer otra vez el versículo 2. Ahora te mostraré la verdad, Daniel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, los 3 que acabamos de mencionar, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Después de estos 3 reyes que acabamos de ver en la pantalla, se levantó un cuarto rey. ¿Quién fue este cuarto rey? Apúntenlo, fue el rey Jerjes I, con X, X-E-R-X-E-S, Jerjes. Jerjes I se menciona en Esdras capítulo 4 versículo 6, y gobernó a la caída de Darío I Histaspes del 486 al 465 antes de Cristo. Así que Daniel en el versículo 2 nada más está abarcando más de 150 años de historia del imperio medo-persa. ¿Quién le dijo a Daniel esto, hermanos? Pues Dios. Esto todavía no ocurría en los tiempos de Daniel. Esto es maravilloso. Es como si alguien viniera aquí a México y dijera: yo soy profeta de Dios, les voy a decir, mexicanos, los siguientes 20 presidentes de México, apúntenlos. Oye, pero ¿cómo? Es lo mismo que está haciendo aquí Daniel, pero acerca del imperio de los medos y de los persas. Muy bien, este rey Jerjes I, que es el cuarto rey que se menciona en el versículo 2, fue un rey muy poderoso, muy perverso, muy rico. Fue un rey que contaba con cientos de miles de caballos y de soldados, y que tuvo uno de los ejércitos más grandes de la antigüedad. Ahí está una ilustración de Jerjes I, que gobernó del 486 al 465 antes de Cristo. ¿Y qué creen? El rey Jerjes se dio, que por cierto es el rey que se menciona en Esdras capítulo 4, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso. Es decir, este rey es el mismo que el rey Asuero de Esther capítulo 1. No sé si han leído el libro de Esther.
Aquí tenemos una maestra de Esther que ha estudiado el libro bastante, y ahí en el capítulo 1 de Esther se menciona un tal rey Asuero. Ese rey Asuero es el mismo que estoy mencionando aquí, Jerjes I. Vamos a poner otra vez la foto ahí, Jerjes I de Persia. Resulta que para estos años del rey Jerjes, en el 460, 470 antes de Cristo, se estaba levantando otro imperio que amenazaba a los medos persas. ¿Qué imperio sería ese? ¿Se acuerdan de la visión de la estatua de Nabucodonosor? Los griegos. Los griegos estaban amenazando con conquistar todo el territorio de los persas. Y entonces el rey Jerjes I comenzó una campaña militar en contra de los griegos en el año 480 antes de Cristo. Fue derrotado, su campaña fue desastrosa. Y es posible que esa campaña haya ocurrido entre el tiempo de Esther capítulo 1 y Esther capítulo 2. Entonces, cuando leas Esther, acuérdate, ese rey Asuero es el rey Jerjes y tenía pleito contra los griegos, porque los griegos querían conquistar todo su territorio. ¿Y qué pasó después? ¿Quieren saber lo que pasó después en esta telenovela bíblica? Que no es ninguna telenovela, ¿verdad? La palabra de Dios. Vamos al versículo 3, Daniel 11, versículo 3. Voy a leer el versículo 2 y 3. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Ya los mencionamos. El cuarto, Jerjes, se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y luego versículo 3, ¿qué pasó? Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ello. Se profetiza aquí en el versículo 3 y 4 que después de Jerjes surgiría un rey poderosísimo del imperio de los griegos, un rey valiente, con gran poder, con gran dominio y que haría su voluntad. ¿A quién se está refiriendo el profeta? Alejandro Magno. Apúntenlo, Alejandro el Grande o Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro el Magno, nació en el año 356 antes de Cristo. Murió a los 33 años, era un jovencito. En el año 323 antes de Cristo, ahí hay un busto que se le hizo a Alejandro, y esa es su máscara mortuoria. O sea que podemos saber que efectivamente se veía muy parecido a eso que están viendo ustedes ahí en la pantalla. Así era, o muy parecido a lo que estamos viendo ahí, Alejandro III de Macedonia. La palabra valiente, gibor en hebreo, describe un hombre poderoso, tal como lo fue Alejandro. Quiero leerles un poquito de su biografía de Alejandro que obtuve de la Wikipedia. Abro comillas, escuchen. En su reinado de 13 años, Alejandro el Magno cambió por completo la estructura política y cultural de la zona. Al conquistar el imperio Aqueménida, es decir, los medos persas, y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural en la que los griegos se expandieron por los ámbitos del Mediterráneo y Próximo Oriental. Es el llamado periodo helenístico, del año 300 al año 30 antes de Cristo. Tanto es así que sus hazañas lo convirtieron en un mito y en algunos momentos en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de su vida. Alejandro pensaba que él era Dios, que él era un Dios, y pudo conquistar todo el imperio de los medos, de los persas, la tierra de Israel, conquistó Egipto, dejó que los egipcios siguieran con sus dioses porque si no se le complicaba la conquista, pero lo reconocieron a él como faraón, lo nombraron faraón, y cuando llegó a Egipto Alejandro se vestía como egipcio para ganárselos, claro, con su poderosísimo ejército, y fundó una de las ciudades más preciosas, importantes y sublimes de la antigüedad, que se llamó Alejandría, en honor a él mismo. Alejandría. Estudien ahí en sus casas, en la computadora, pónganle Alejandría.
Pongan el faro de Alejandría. Alejandro mandó construir un faro gigantesco, preciosísimo en la ciudad de Alejandría. Había una biblioteca extraordinaria. En la ciudad de Alejandría se estudiaban matemáticas, geografía, ingeniería, milicia, todas las artes y todas las ciencias, porque Alejandro mismo fue educado por uno de los filósofos, por Sócrates, ¿verdad? Ahí en la antigüedad. Impresionante. ¿Ya le entendieron al versículo 3? ¿Quién conquistó a Jerjes y a los medos persas? Alejandro. Pero en el versículo 4 se nos dan más detalles. Vean el versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino, ¿qué? Será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí se profetiza la caída del imperio de Alejandro el Magno. ¿Cuándo ocurrió su caída? Cuando Alejandro tenía 33 años de edad. Él muere posiblemente envenenado, se pone muy mal, muy enfermo, cae en cama y muere completamente. Hay una leyenda de la muerte de Alejandro Magno que él mismo pidió que cuando muriera lo enterraran en un ataúd abierto con las manos así por fuera. Así pidió ser enterrado. ¿Y por qué quieres que te enterremos así? Para que todo el imperio se entere que yo, el gran Alejandro Magno, el hombre más poderoso y rico de la tierra, en el momento de mi muerte no me llevo nada, me llevo las manos vacías. Bueno, no sabemos si eso fue cierto. Pero el caso es que aquí, cuando Alejandro Magno muere, la Biblia profetiza que su reino sería quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, que todo el imperio griego de Alejandro Magno sería repartido entre personas que no serían sus hijos. ¿Ya lo vieron? No lo dejaría a sus descendientes. ¿Cuáles fueron los descendientes de Alejandro? Bueno, sus familiares cercanos. Se los voy a platicar un poquito. Alejandro tenía un medio hermano que se llamaba Filipo Arridaeus, pero tenía una enfermedad mental. No sabemos si era esquizofrénico, este muchacho tenía un problema muy grave y fue asesinado en el año 317 a.C. Era su hermano, a él le pudo haber dejado el imperio, pero era imposible. Además, Alejandro tuvo 2 hijos. Uno se llamó Heracles de Macedonia. Heracles de Macedonia, que era el hijo mayor, nació de una relación adúltera de Alejandro con una mujer llamada Barsina, y se le consideró un hijo ilegítimo y no pudo ser aceptado en el trono. Rechazaron a Heracles, pero tuvo otro hijito, Alejandro, su hijo menor, Alejandrito, con su esposa Roxana. Él era el heredero, pero ¿qué creen? Lo asesinaron en el año 310, muy joven, y no pudo heredar el trono. Entonces su hermano estaba loco, el hijo mayor no podía acceder al trono, el hijo menor lo asesinaron y Alejandro murió. ¿A quién le dejó el trono, hermanos? Dice la Biblia, fue repartido a los 4 vientos del cielo. Alejandro el Magno le dejó el reino, el cual se dividió entre sus 4 generales principales. Apunta sus nombres. Número 1, Casandro, que gobernó sobre Macedonia y Grecia. Vamos a ponerlos ahí en la pantalla ahorita. Su segundo general, Lisímaco, que gobernó sobre Tracia y Asia Menor. Número 3, Seleuco, que gobernó sobre Siria y sobre Babilonia. Y el cuarto general de Alejandro fue Ptolomeo, que gobernó sobre Judá y sobre Egipto. Vamos a poner un mapa del imperio de Alejandro para que ustedes se den cuenta de la amplitud del territorio que él conquistó. Le arrancó el terreno a Jerjes y a todos los medos persas, y Alejandro conquistó toda la parte de Macedonia donde él vivía, conquistó lo que es actualmente Turquía, toda la parte de Turquía. Miren qué bonito mapa me pusieron. Gracias, muchachos. Ahí en la parte izquierda de ustedes se encuentra la bota de Italia, ¿ya lo vieron? Y al lado de Italia, allá a la derecha de Italia, se encuentra Grecia. El sur de Grecia, lo que está en verde un poquito más claro, es el lugar donde Alejandro nació. Él era macedonio, nació en la provincia de Macedonia. Y de ahí de Macedonia se extendió hacia Turquía
conquistó todo el territorio turco que le pertenecía a Jerjes y a los medos persas. Después bajó hacia Tierra Santa y conquistó también Palestina. Siguió descendiendo y bajó hasta Egipto, allá abajo está Egipto, donde fundó la ciudad de Alejandría. Y después se extendió hacia Oriente, lo que es actualmente Siria, Irán, Irak, parte de Arabia, y llegó casi hasta la India, hermanos, persiguiendo al que había asesinado al rey Jerjes, un tal rey Besa. Y así todo esto conquistó Alejandro en menos de 35 años, imagínense nada más. Lo único que hemos conquistado nosotros es el terrenito que tenemos de 20 metros cuadrados. Imagínense Alejandro, todo el territorio que conquistó, y murió a los 33 años, y la Biblia se cumplió al pie de la letra de Daniel capítulo 11 versículo del 1 al 4, lo cual espero que hayan comprendido todos ustedes. ¿La entendieron? Todo esto está profetizado en las 4 visiones de Daniel, desde la estatua de Nabucodonosor y la visión del macho cabrío y la revelación de Daniel capítulo 9, y aquí también se vuelve a reiterar, pero aquí con mucho más detalle. Entonces, llegamos hasta el versículo 4. La próxima clase vamos a seguir intentando explicar del versículo 5 en adelante para que ustedes se maravillen de esta profecía extraordinaria que el Señor le reveló al profeta Daniel. Y cuando yo leo esto y veo la historia y veo los mapas y veo los documentales de Alejandro, digo, Señor, me da temor, tengo temor de ti, porque tú revelaste todo esto. Y nos vamos a sorprender porque a partir del versículo 36 en adelante, en el capítulo 11 no solamente está la historia de el rey Jerjes y de Alejandro el Magno y todos los que siguieron, sino que también está la historia de nosotros y del futuro anticristo y del tiempo cuando Cristo va a regresar a gobernar sobre este planeta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta revelación maravillosa, extraordinaria, porque tu palabra contiene geografía, fechas, personajes históricos, política, profecía. Todo está en tu santa palabra, Señor. Gracias por habernos dejado esta bendita palabra. Gracias por la vida del profeta Daniel, que después de 2700 años sigue impactando nuestros corazones, la manera en la que él vivió, cómo se guardó en santidad y cómo te amaba, Señor. Nosotros también te amamos. Levanta tus manos y dile, Señor, yo también te amo, Señor. Gracias por tus profecías, porque tu palabra es la palabra profética más segura y yo quiero estar atento a ella como una antorcha que alumbra. Bendice nuestras vidas y a todos los que toman este estudio, Señor, fortalécelos y llénalos con tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber seguido este estudio a todos.